Bienvenido una vez más. Gracias por la oportunidad que me da de compartir con usted información que nos concierne a todos los mexicanos. Tiene que ver ahora con esos jueces, magistrados, ministros que quieren seguir controlando Felipe Calderón, Claudio X González, el PRIAN. De esto se trata el día de hoy mi columna Historia de lo Inmediato. Es sobre los jueces de Calderón y Claudio X González. Comienzo así. Famélicas y desfallecientes después de su derrota electoral el 2 de junio, y frustradas y rabiosas por fracasar ante la reforma al Poder Judicial de la Federación, las huestes de la derecha de Claudio X González, Felipe Calderón y el PRIAN se han reactivado. Ahora van a participar en el proceso de elección de juzgadores y tratar de infiltrar a sus incondicionales, cuya punta de lanza es Roberto Gil Suart, operador de una amplia red de relaciones de poder y prototipo del político enriquecido desde el servicio público. Gil Suart, secretario particular de Calderón, jefe del despacho Accuracy Legal and Consulting, que defiende al prófugo exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y consejero de Jorge Romero Herrera, el nuevo presidente del PAN, se ha inscrito para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero es solo uno de los muchos cuadros de la derecha que, tras postularse para jueces y magistrados, serán respaldados económica, política y mediáticamente para tratar de no perder el control de este poder del Estado que siguen viendo como suyo. Mucho éxito, Roberto. Tienes razón, hay que participar. Esto le dijo Felipe Calderón desde su escondrijo en España a su exsecretario y operador político que anunció su inscripción como ministro pese a estar en contra del ordenamiento constitucional que aún mal llama reforma judicial. Escribió Roberto Gil: la reforma judicial no tiene vuelta atrás. Podrá haber condenas internacionales o amparos. Las reglas del juego están puestas. Abstenerse es un nuevo error. Apostar a la corrección del poder, una claudicación. Quedarse a esperar, el colapso, una falsa excusa. 2 días después del anuncio que hizo Roberto Gil Suar, la diputada federal del PRIAN, Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, también convocó a inscribirse para participar en la elección de juzgadores, sobre todo porque el próximo domingo 24 de noviembre vence el plazo para la inscripción. Escribió Margarita Zavala lo siguiente: sé que en medio de la destrucción, el insulto y la traición tenemos muchas dudas, pero me parece que la decisión debe ir por el camino de la participación. Busquemos rápidamente los aspirantes entre docentes universitarios, estudiantes de diplomados, maestrías e incluso en los despachos de litigantes a quienes deben hacer un esfuerzo por participar. Pienso también que deberían participar quienes directamente trabajan en el Poder Judicial. Por su parte, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, fundado por Claudio X González, y que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador impugnó todas sus obras y programas prioritarios, está también definiendo a sus prospectos para infiltrarlos y tratar de tener a sus propios jueces de consigna. Obviamente, además de los que ya tienen en el sector que no participará en la elección de junio. Como estos personajes del PRIAN, varias formaciones gremiales y políticas están también perfilando a sus candidatos a juzgadores porque, pese a que lo repudien,
Consideran que no participar implica dejarle al oficialismo todo el pastel judicial, aunque la mitad de los cargos en ese poder permanezca hasta 2027. La derecha se activó porque en unos días, efectivamente el domingo 24, se cierra el periodo de inscripción para seleccionar a 9 ministros de la Corte, 5 integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistrados de la Sala Superior y 15 de las salas regionales del Tribunal Electoral, así como 850 magistraturas de circuito y juzgadores de distrito en la elección que se celebrará en junio del próximo año. Del lado de Morena y sus aliados, del oficialismo en su conjunto, se sabe que los coordinadores parlamentarios Adán Augusto López y Ricardo Monreal, así como el propio gobierno de Claudia Sheinbaum, impulsan a sus cuadros para la elección del próximo año. Lo mismo tratan de hacer los gobernadores de todos los partidos políticos en un proceso que este miércoles 20 ha reactivado el Instituto Nacional Electoral tras numerosas acciones de resistencia de los propios jueces. La nueva batalla de la derecha por posiciones en el Poder Judicial de la Federación reactivará todos los recursos económicos, políticos y, por supuesto, mediáticos para potenciar a sus candidatos y debilitar a los adversarios, incluyendo campañas de guerra sucia. No es fortuito que Roberto Gil Suárez sea la punta de lanza de este proyecto de la derecha, porque representa no solo a Calderón, de quien fue secretario particular, subsecretario y coordinador de la frustrada campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012, sino en la ofensiva de una robusta madeja de relaciones políticas y económicas. Gil Suárez, socio del diputado federal Germán Martínez Cázares, uno de los infiltrados en el López Obradorismo, tiene también entre sus socios del despacho que encabeza a personeros de Calderón, entre los muy conocidos Salvador Vega Casillas, Jorge Lavalle Mauri y Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, el apoderado del PAN cuando el primero lo presidía, sí, en el sexenio de Calderón. Y fíjese, en mayo de 2007, Lezama contrajo matrimonio con Mari Carmen Valls Esponda. No es un asunto personal, porque ella es hija de quien entonces era ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Valls Fernández, y ella diputada federal suplente de Gil Suárez. Otro dato, la misa fue oficiada por el obispo Onésimo Cepeda, ya fallecido, y en la boda civil la novia tuvo como su testigo a un personaje que usted va a recordar, a Carlos Salinas de Gortari. Un dato más. En la mesa principal de la boda, Salinas de Gortari compartió mesa con Mariano Azuela Huitrón, en ese momento presidente de la Suprema Corte. En esa mesa también estaban sentados el que era Procurador General de la República. ¿Quién? Eduardo Medina Mora. También ahí estaba quien entonces había dejado de ser senador, Diego Fernández de Ceballos. Junto a él, el litigante Juan Collado y un personaje más, el gobernador del Estado de México y futuro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Eso es lo que representa Roberto Gil Suárez, el viejo régimen prianista que ahora busca otra vez ganar espacios en el Poder Judicial. Muchísimas gracias por atender esta columna, esta videocolumna, Historia de lo Inmediato. Muchísimas gracias.